¿Nos vendría bien leer esto para ir a Japón? Sí, pero este Japón del que voy a hablar tiene bastante poco que ver con el Japón actualísimo de las grandes ciudades. El Japón que nos comentó aquí el compañero policía que viajó a Japón hace poco. Sí, José Habló de Domingo. un Japón que a mí me interesa más bien poco, el Japón actual de las grandes ciudades. A mí me ¿Sí? interesa ¿Y te el interesa Japón poco? tradicional. ¿Te interesa poco? El actual, desde un punto de vista sociológico, me interesa, porque es puntero, es avanzado, es la sociedad futura, ¿no? Pero eso que dicen que han sabido preservar las tradiciones y es una mezcla extraña de altísima tecnología y tradición. Yo no estoy seguro, no conozco a fondo el Japón actual, pero sí que me ha interesado siempre el Japón tradicional. Y he rescatado siempre textos, de hecho hoy he traído otro más sobre el tema, que hablan de la cultura tradicional japonesa, ¿no? Y puede haber rastros de esa cultura en la actualidad, sobre todo en el Japón interior. Yo creo que en las grandes ciudades igual menos. Cuenta. Pero es una cultura interesantísima. Sí. Debemos tener en cuenta que Japón, hasta mediados del siglo XIX, prácticamente era una sociedad feudal. Era un shogunato. Es que es verdad, Hasta mediados del XIX. Mediados del XIX. Sí. Había un shogunato, estaban los samuráis, la casta guerrera, estaban los daimyo, que era la casta noble, y de repente hubo un emperador, Meiji, que se propuso occidentalizar Japón, ¿no? La restauración Meiji famosa, ¿no? Que acabó en el 12. Y en 45 años, este emperador consiguió occidentalizar Japón y convertirlo en una de las primeras potencias mundiales. Cogió un Japón prácticamente medieval Pues y lo tuvo reestructuró visión, por completo. Sí, sí. Y se enfrentó además Hubo un conflicto cultural importante. Se refleja... Que de ahí viene la película un poco tontorrona de Tom Cruise y eso. El último samurái está ambientado en esta época precisamente de la transición, ¿no? En el que aún estaban los samuráis con las katanas y los nuevos soldados con las ametralladoras y tal, ¿no? Entonces, esa batalla final de ametralladoras contra katanas refleja un poco ese conflicto, ¿no? El intento de occidentalizar, modernizar, reestructurar política, economía, sociedad japonesa con la pervivencia de las antiguas tradiciones. De hecho, este autor del que vamos a hablar hoy, Tanizaki, vivió en esa época. De hecho, este libro, Elogio de las sombras, se escribió en el 33. ¿Y él por qué apostaba? Él, hasta los 47 años, apostó por el Japón moderno, porque él conocía perfectamente, aunque no salió de Japón nunca, pero conocía perfectamente la cultura occidental. Leía a Poe, leía a Oscar Wilde, leía a los simbolistas franceses. Era una especie de culto decadente. Él admiraba los cultos decadentes franceses y él un poco imitaba esta pose. Y esto le duró hasta... Él nació en Tokio, vivió en Tokio hasta los 47. En el 23 hubo un terremoto tremendo en Tokio y eso le hizo pasarse de Tokio a Osaka. En Osaka descubrió al Japón tradicional, el Japón más conservador, descubrió los maestros ceramistas, los maestros joyeros, y el teatro kabuki y el Japón más tradicional y ancestral, y se enamoró de su propia cultura. Y entonces su foco de interés y de atención cambió del occidente y se centró en la cultura japonesa tradicional. Y la mayoría de sus novelas, sobre todo a partir de los 47, reflejan esto, una pasión por su cultura ancestral. Y Elogio de la sombra, podríamos decir que sería un libro perfecto para introducirnos en la obra de Tanizaki, porque es un pequeño ensayito estético, 95 páginas, pero extraordinario, es delicioso, un texto delicioso. A pesar de ser un ensayo, no es nada sesudo, es una introducción deliciosa, digamos, a las claves de la literatura de Tanizaki y al mismo tiempo una introducción a la cultura tradicional japonesa. Es un libro, como te digo, que es un pequeño tratadito estético. Te habla de teatro, te habla de maquillaje, te habla de cerámica, te habla de música, te habla de arquitectura tradicional japonesa. Todo ello presidido por un gran principio, y es el principio de la sombra, de la importancia de la sombra, del claroscuro, de la penumbra en la cultura japonesa. Cosa que aquí no entendemos demasiado. Esa cosa muy nebulosa, claro, de esa manera de ir andando que te deslizas, esta cosa entre susurros, todo, ¿no? Sí, es una cultura tremendamente delicada, la pues, tradicional. Sin embargo, en pintura no tenía muy clara la perspectiva, ¿o qué? ¿O tienen grandes obras en pintura? Es que para ellos no era tan importante eso. Y sobre todo digamos a los artistas japoneses más influenciados por el Zen, por ejemplo, la pintura no usaban colores, el blanco y el negro. Los pintores Zen usaban el blanco y el negro, porque el Zen es una reflexión en torno al vacío y para ellos era muy importante el vacío. Los artistas Zen presentaban obras
vacías para que el que visionaba esa obra las rellenara con su propio contenido mental y tal. Entonces, para ellos era muy importante el vacío y los claroscuros. Para la cultura occidental, la luz, la brillantez, es lo que marca el arte, que brille, ¿no? Que tenga luz propia, todo bien iluminado, ventanas enormes, que entre la luz. Para los japoneses, no. Es increíble cómo diseñan sus viviendas tradicionales de forma que, a medida que vas penetrando en la vivienda, la vivienda se va ensombreciendo cada vez más. Percibes diferentes matices de sombra en función de las ventanas, de los alerones de las casas, y a medida que vas entrando en la casa vas percibiendo una gradación cada vez mayor de sombra hasta que llegas al punto central de la casa japonesa, que es prácticamente oscura. Entonces, claro, para él la sombra, por eso la elogia, es el eje central de la estética japonesa, ¿no? Por contra del occidental, ¿no? Entonces va analizando cómo se ha usado esta idea de la sombra en los diferentes de las diferentes expresiones culturales niponas, ¿no? Y como tú dices, claro, ¿esto a qué da lugar? Da lugar a ambientes incluso tenebrosos, no, pero sí misteriosos. Sí. Ellos crean misterio en todo, ¿no? Diseñan una taza de té y la hacen misteriosa, porque para ellos lo importante no es comunicar directamente, sino aludir. Y que tú caviles. Y que tú caviles, ¿no? Para ellos es muy importante el poder de sugerencia en las artes. Entonces, todo está diseñado en la cultura tradicional con este propósito, ¿no? De sugerirte misterio. Todo en la cultura tradicional japonesa sugiere misterio, como tú has dicho, ¿no? Lo nebuloso, lo tenebroso, el claroscuro, la penumbra, ¿no? Eso es importantísimo para ellos. Entonces, lo que hacen de este ensayito es elogiar precisamente eso, porque él considera que es fundamental. ¿Da ejemplos de las artes? Sí, en todas las artes. Todo el libro es delicioso por eso, porque reflexión teórica hay poca, importante, pero poca, y va dando ejemplos de cómo se usa esta idea de la sombra en todo, ¿no? Por ejemplo, las tazas de té tradicionales son de loza negra. Los alerones de la casa sobresalen tanto para provocar sombra. No para la lluvia, pues es un país lluvioso, sino para provocar sombra y diferentes grados de sombra en función de los metros que tenga el alerón. Claro, de esa estructura de pagoda. Exacto. Luego Silvia nos leerá un fragmento, porque el libro empieza describiendo cómo son los retretes tradicionales en el Japón. Y claro, y piensas, si una cultura así ha pensado y repensado tanto cómo debe ser la elegancia de un retrete, imagínate en las cosas, digamos, más importantes. Entonces, Silvia luego nos leerá un fragmentito en el que describe cómo debe ser un retrete para ellos y por qué consideran que debe ser la pieza más elegante de la casa. En una época en la que, por ejemplo, en el Palacio de Versalles ni había retrete. No, la gente hacía sus cosas detrás de los tapices. Detrás de los cortinajes y tal. Pues en aquel entonces ya el diseño del retrete nipón era de una extraordinaria delicadeza, ¿no? Un sitio en el que vivir experiencias casi místicas, ¿no? El gran escritor Soseki de la época también decía que su momento preferido del día eran los 5 minutitos de retrete, porque vivía ahí las experiencias más increíbles. Bueno, y sigue siendo, ¿eh? Porque los es que los japoneses, el chorrito, todo lo que llevan ahí en la taza sigue siendo igual. Para ellos eso es un mundo... Pero en aquel momento el retrete era externo a la casa, estaba en el jardín, dejaban pequeñas fisuritas en la madera para que tú vieras el exterior, para que entraran los perfumes del bosque. La taza tenía un diseño especial. Las maderas con las que se recubría el interior del retrete tenían un veteado también magnífico para que tú disfrutaras no solo de una experiencia orgánica satisfactoria, sino de una experiencia estética total. Pero eso dice mucho en favor de una civilización. Muchísimo. Tener ese cuidado, que lo que tiene que ser un acto, no sé por qué, cochino, porque es natural, lo rodeen de este gozo y este tono confortable y agradable, es maravilla. Yo creo que aquí hemos comentado a veces, porque yo un día conseguiré uno, que quiero uno, es la taza, el retrete, el inodoro, con el chorrito. Y asientos calefactables. Que te limpia con el chorrito, que eso es una maravilla. Que además creo que hay un joystick y apuntas de, uy, ahora vale acertado. Sí. Es que eso es una cultura muy paradójica. De hecho, hay un libro, yo creo que ya hablamos una vez de él, no lo sé,
cuando hablamos del penúltimo libro de Elroy, que aparecen muchos japoneses en la novela, pues creo que es el último, como no haya otro, entonces me lo he perdido y ya me lo estás encontrando. ¿Será el último? ¿El último de Yo creo que es el último. Hablamos último. aquí hace 2 o 3 años de él. ¿Es el último? Que es cuando lo de Pearl Harbor. Sí, exacto. Sí. Vamos, es el último que yo tengo. Si ha sacado algo más, no me he enterado. No, creo que no. Será el último, pues. Pues claro, en la Segunda Guerra Mundial, todos los japoneses que vivían en Estados Unidos fueron recluidos en una especie de campos de concentración y el Estado le pidió a Ruth Benedict, una antropóloga de la época, que hiciera un estudio sobre la cultura japonesa porque ellos querían conocer el alma de su enemigo. Y Ruth Benedict se metió en estos campos de concentración y hizo un estudio sobre los japoneses y lo tituló, me encanta el título, El crisantemo y la espada. Y claro, en el título se refleja perfectamente esa dualidad japonesa, que se ve también en la película esa. Tú eres un tipo que está admirando un crisantemo y está redactando un haiku por la impresión que te ha provocado el crisantemo mecido por el aire y tal. Y al renglón seguido coges la katana y decapitas a un tío, ¿no? a que tienes allá al lado. No, como en el samurái de la película que decapitaba y luego... Pero ese punto es muy chalado, ¿eh? Sí. Ese punto pero expresa eso, ¿no? Extrema sensibilidad por una parte y por otra parte implacable. Gente que tiene muy pocos escrópulos. O sea, no, pero en esa época era lo noble. Decapitar a un enemigo era darle una muerte noble a tu enemigo. Entonces, claro, lo hacían. Las escabechinas que hicieron cuando invaden China, madre mía. Yo alguna vez que he viajado por Asia, no he ido a Japón, pero sí que he ido a Bali, a Tailandia. No los quieren. No los quieren, porque cuando es una guerra mundial, vamos. Están muy... Pero aún así, claro. ellos viajan mucho a esas zonas y no los quieren ver ni en pintura porque dicen que son déspotas... Se supone que en aquel momento eran muy racistas, ellos eran el pueblo elegido y los demás son de segunda. Es que fueron, sobre todo en esta época Meiji, extremadamente nacionalistas. Nacionalistas. Y bueno, guerrearon contra China, guerrearon contra Rusia, vencieron a Rusia. Ganaron a Rusia. Ganaron a Rusia, imagínate, en el norte de China se enfrentaron a Rusia y la ganaron. Y a China también, y tuvieron intereses coloniales en muchísimas partes. Son contradictorios. De hecho, también están influidos por el Zen, están influidos por el taoísmo, están influidos por el sintoísmo. El sintoísmo es una religión... ¿Qué religión tiene exactamente? ¿O es una mezcla? La suya propia, la más ancestral que tiene es el sintoísmo, que durante algunas etapas de Japón ha sido una religión reglada, sobre todo en la última etapa de Japón, pero que viene prácticamente de la prehistoria y es más un ambiente o unas sensaciones espirituales que una religión reglada. Y eso lo tienen ellos desde el principio y es originario de Japón. Pero que tienen una Biblia, ni tienen un Corán, una Biblia, un tal... Ha habido cristianismo. Pero que me refiero que no tienen un equivalente a lo que sería el Corán, la Biblia, o sea, que no tienen un libro sagrado, o que no tienen un Confucio, que no tienen ahí... No. De hecho, heredaron el confucianismo, heredaron el taoísmo y heredaron el budismo, todo proveniente de China. El Zen, que la gente piensa que es originariamente japonés, ¿no? El Zen viene del budismo Chan, que es un budismo que se originó en China y que se trasladó primero a Corea y de Corea a Japón. Entonces, ellos heredaron el budismo Chan y lo llamaron Zen. Ellos heredaron el confucianismo, sobre todo de China del Norte. China es enorme. En China hay grandes diferencias, porque China es un continente. Las mismas diferencias que hay entre los mediterráneos y los nórdicos, aquí en Europa hay entre los chinos del sur y los chinos del norte. Los chinos del norte son confucianistas, y hablamos aquí de Lao Tse y del taoísmo, y los meridionales son taoístas, que son mucho más punkis, como dijimos y tal. Entonces, del sur de China emigra el budismo a Japón y se convierte en budismo zen. Heredan también parte del confucianismo, heredan también el taoísmo. Entonces ahí se produce una especie de sincretismo. También llegaron los cristianos, llegaron los jesuitas y fundaron iglesias. Luego decapitaron a todos los jesuitas, prohibieron el cristianismo. Durante épocas estuvo prohibido, otras veces estuvo permitido y tolerado. La tempura la sacaron de ahí, de los portugueses que fueron, de los... eran curas, o bueno, no sé si eran más que curas, eran... porque hizo un libro hace... una película. Scorsese. Tiene una, sí. Y yo no la he visto, pero que esto que hay unos misioneros o algo. Exacto, unos misioneros. Y la mítica serie Shogun, ¿os acordáis de la serie Shogun? Sí. Y más mítica aún no, la de Chapoya era china. Esa era china. China, sí. Por cierto, me ha dicho un oyente que Bruce Lee era chino, ¿eh? Sí, de Hong Kong. Y hay una película también que es una serie que a mí me encanta, que es El asesino de Shogun, que viene de un cómic, que me divierte una barbaridad. Sí.
Entonces, este libro, ¿para quién se lo recomendamos? Para cualquier persona interesada en la cultura japonesa, como una forma de iniciarse en el descubrimiento de la cultura japonesa más tradicional, o para cualquier persona que esté pensando en leer a Tanizaki. Tanizaki es un escritor fantástico, murió en el 65, varias veces propuesto para premio Nobel, y forma parte de esta generación de escritores japoneses del siglo XX, Mishima, Tanizaki, Kobo Abe, Soseki, escritores todos fantásticos. Y hay un concepto muy interesante. He traído otro libro similar a este que podría servir también como introducción a la cultura japonesa. Se llama El libro del té de Kakuzo o Kakura. Todos conoceremos por referencias la delicada ceremonia del té que se practica en el Japón y tal. Entonces, este libro es fantástico también para conocer la cultura japonesa. Y lo he traído porque la imagen del libro, la portada, que es un cuenco de sopa japonés, refleja perfectamente cuál es la estética japonesa, que se llama wabi-sabi. ¿Lo del wasabi? No, wasabi es una especie, es un nabito. Wabi-sabi es un concepto estético japonés que es la estética de la imperfección. Entonces, para ellos lo imperfecto, pues eso me gusta. Lo caduco, lo inacabado, tiene valor estético muy elevado. Entonces, esta portada la he traído porque se ve un cuenco de sopa japonés y es el perfecto reflejo de la estética wabi-sabi. Es irregular, es rasposo, se nota la pátina del tiempo. Para ellos es muy importante que el tiempo deje su huella en las cosas. La grasita de las manos marca los objetos y crea una pátina, diluye los brillos y eso les encanta. Entonces, esta estética que elogia la irregularidad, nada es simétrico, es todo muy simple, está desgastado, tiene el toque del tiempo. Todo esto ellos llaman estética wabi-sabi. Me gusta. Sí, de hecho, si queréis yo me apunto a eso, a la katana y a un tatuaje rollo yakuza. ¿Te lo digo en serio, Bruno? Martín, te lo digo en serio. No, me lo creo. Sí, no, de hecho es interesantísimo. Y las novelas de Tanizaki también, sobre todo las de su segunda parte de la vida. Y hay una... Cuando se hace tradicionalista. Para los buenos degustadores de la novela erótica, tiene una novela que se llama La llave, que son las memorias de un matrimonio ya madurito, las memorias de sus deseos y de sus fantasías sexuales. Fantástico libro también. Silvia, ¿qué hay algún WhatsApp por ahí? Sí, el libro se llama El silencio, sobre unos monjes portugueses, sobre la peli de Scorsese. Esa, muy bien. Sí. Otro que me dice, por favor, repetir el título del libro del que habla Bruno, que me he incorporado tarde, Elogio de la sombra. No, si se has incorporado tarde ya, no, era broma. Ya esperé tu oportunidad. No, hombre, no, es broma. Si se has incorporado tarde, ahora mismo tenemos el título, pero bájate si puedes, y tienes por el podcast, que a las 11 hemos tenido a Ismael Quintanilla y luego hemos empalmado con Bruno. Entonces, un wabi-sabi es la Sagrada Familia. El wabi-sabi es un concepto estético. Pero ¿has repetido el título para aquí para el oyente? El título es Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Elogio de la sombra. Es un libro de 1933 y es un pequeño ensayito de unas 95 páginas, ensayito estético sobre la cultura tradicional japonesa. Estudio en la Escuela de Arte y Diseño y una profe nos recomienda estos libros de los que habláis. Elogio de la sombra, el libro del té, de wabi-sabi 60 kilos, también. Te queda bien para si estudias Bellas Artes. Sí. Otro que me dice, buen día, yo tengo la sort de visitar Chapó, és un país espectacular, m'ha agradat molt esta secció literària. Moltes gràcies a tu. Este lo disparo. Buenos días, Silvia y equipo. A ver, Bruce Lee nace en San Francisco. Es verdad. Y siendo muy jovencito se va a Hong Kong y vuelve ya siendo un adolescente. Sí, pero señor. Bruce Lee nace en San Francisco, Tienes toda la razón, sí señor, sí señor. La película de Bruce Lee Sí, y claro, y además él intenta triunfar en Estados Unidos y como mucho le dan el papel ese de chofer que lleva una máscara y se enfada, es como se va a Hong Kong y triunfa allí y luego ya vuelve, sí. Tienes toda la razón. Otro que me dice que la bandera de Corea es el yin y el yang. Y sobre los VCs estos que dices, Ramón. ¿Sobre los? VCs. Ah, sí, los... Me dice, no es el VC, solo la tapa. La marca más popular se llama Toto. En España lo comercializa Roca a 400 lereles. A 400 pavos, pero echa chorrito de agua. Sí, claro. Supongo. Sí, pues ahora, cuando cobre la extra de verano, hablaremos. ¿Cuántos baños tienes en casa? Pero uno. Ah, vale. Solo tengo uno, ¿eh? Ahí en mi casa, no, ahí todo el mundo va al mismo, porque a mí me da igual, toda la gente que tiene de confín. Un baño de cortesía, sí, para cortesías estoy yo. Pero siempre estoy solo.
Con que lo tengas limpio ya sea, Ramón, da lo mismo. Siempre, si solo tienes uno. siempre. Me dice el oyente que se ha incorporado tarde que sí, lo haré, Ramón. Me bajaré los podcasts de Bruno y del profesor Quintanilla, mis favoritos ambos. Este no lo he escuchado, lo disparo. Abierto a mediodía, si queréis. Yo he tenido el privilegio de visitar ya Japón en el 98. Ahora, en abril, volveré a visitarlo, a hacer una maratón. Soy el invidente, ¿vale? Que se comprometió vuestro colaborador, el de mañana, en ir en el tándem, pero que todavía no se ha puesto en contacto conmigo. Pero bueno, a lo que iba. Invito a todo el mundo a que vaya a ver Japón porque es una maravilla, es otra cultura. Y en vez de ir a Francia, Italia, Portugal, todas estas cosas que tenemos por aquí alrededor, es muy diferente y es admirable la gente. Eso sí, a hablar inglés no hablan nadie, casi nadie habla inglés, pero es para visitar y ver otra cultura diferente. Tenemos que ir, Martín. Yo no lo tengo, Silvi. lo tengo claro que hay que ir. Lo mismo te lo disparo. Existe una corriente de arte en Japón que consiste, imaginaros un florero que se rompe, ¿vale? Pues el tema es montar otra vez ese florero uniendo todas las piezas para que quede lo que habéis conservado. El paso del tiempo, el volver a montar ese jarrón roto y demuestra la paciencia y está muy bien. Y además esas grietas que se forman al romperse las rellenan con pasta de oro. Vaya. Para que contraste y destelle. Claro. Lo antiguo con sí. Oye, yo hasta no me apunto. Sigo con la katana, el tatuaje de Yakuza y el té, ¿no? Era lo otro. Sí, lo de las irregulares y tal. Yo ahí a recomponer jarrones no, pero muchísimas Había gracias ahorita por la también un información. arte floral alucinante, no me acuerdo cómo se llama. Ikebana. Sí. Ikebana es el arte Ikebana, floral. sí. El kimono también me mola, ¿eh? Mola el kimono. No sé si es auténtico de Japón o de China, pero el kimono cuando llega el verano estar ahí cómodo en tu casa con un buen kimono mola. Y, por ejemplo, y ennegrecerse los dientes, las mujeres tradicionales japonesas se ennegrecían los dientes pero porque eso, como la claro, sombra oscuro, era la sombra. sugerente y no sexy. era también por el opio. No, se lo ennegrecían a posta con carbonilla porque unos dientes negros para ellos les resultaban súper eróticos. Porque claro, tiene un erotismo muy particular sí, también. Es un diablanos, ¿eh? Sí, Silvia, nuestra rapsoda Silvia que Sí. está iluminada. A ver, que iluminada con el Invisalign, Sí. a ver cómo me sale. No erraría quien dijese que el espacio con más gusto dentro de la arquitectura japonesa es el retrete. Nuestros antepasados, que de todo hacían poesía, hicieron del lugar menos higiénico del hogar un espacio del buen gusto y la elegancia donde deleitarse. Brotan de ahí evocaciones agradables, en comparación con los occidentales que tachan este lugar de sucio y evitan mencionarlo en público. Nosotros hemos tenido sensatez para captar la esencia de su elegancia. Tienen toda la razón. Pero yo quiero un cuarto de baño a la japonesa. Pero tendrías que salirte a la terraza por la noche. Bueno, tengo terraza. Por eso tendrías que Tampoco- montártelo allí en la terracita. Si te lo pones calefactable, claro, chorrito Tampoco calefactable. te digo yo qué tal, ¿eh? Sí, sí. A ver, bueno, ahora ya no puedo embarcarme en más movidas, pero... ¿Y unos bonsáis? ¿Te pones unos bonsáis ahí en Es la que ahí terracita? ya... Yo un ciprés, ahí ya me sale el Mediterráneo. ¿Algo más, Bruno? Sí, comentar ya por último la conclusión a la que llega el autor después del libro. Dice, bueno, yo sé que este proceso de occidentalización de Japón, de modernización, no tiene vuelta atrás. El Japón Muy inteligente, tradicional no va a volver, pero yo pretendo con mi literatura al menos rescatar, reavivar un poco esa cultura a través de la literatura, no diluir del todo ese universo de sombras que nos ha hecho especiales y fascinantes. Entonces él intenta a través de la literatura reactivar este universo de sombras. Bruno, te echábamos de menos. Ahora ya que ha solucionado los temas personales, vuelve a venir con la regularidad habitual, ¿eh? Volveremos a Y ver. nos ha convencido para ir a Japón. Sí, Japón. sí. O por lo menos para leer el libro. Primero leeremos el libro, pero a Que Japón... es un libro que le comentaba Ramón, se suele recomendar en las facultades de artes y en la librería solemos vender 20-25 ejemplares al mes. Bien, bien, que bien, me sorprendió bien. al principio. ¿Por qué un tratadito estético japonés se vende tanto? Y es porque es iluminador para los estudiantes de estética o de artes en general y para el común de los mortales, ¿no? Bruno, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por arrastrarnos hacia el Japón y por contarnos todas estas cosas con tu tono, que siempre es una maravilla. Un abrazo, amigo. Gracias.